ti, Señor, acerca de lo que quieres hacer en esta tierra, en esta vida y cómo colaboramos contigo. Ayúdanos, Señor, esta noche. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra sea eficaz, Señor, para transformar nuestra realidad, Señor. Te pedimos tu misericordia para cada uno de los que estamos aquí, que nuestra mente, que nuestra imaginación no sean un estorbo, Señor, sino colaboren contigo para establecer tu reino en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta reunión. Te damos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, acabo de comenzar una serie que se va a llamar La Visión Celestial, y que un domingo pasado compartí, y hablábamos algo acerca de lo importante que es que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios y no de nosotros, porque entonces todos nuestros esfuerzos y todo lo que somos está abonando para que el Señor cumpla su propósito en medio de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos la misma visión de Dios, estamos corriendo en vano, estamos golpeando al aire y no estamos siendo eficaces en nada de eso. Entonces, hoy quiero hablar de otro aspecto que tiene que ver con esta visión y que tiene que ver con la reunión de los santos. Vamos a hablar un poquito más en ese sentido. ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué tan importante es la iglesia? ¿Qué tan trascendente es la comunión? No todo lo vamos a ver ahorita, esto es solamente el principio. Les platicaba que estoy leyendo un libro muy bueno, que desde ahí estoy basándome para hablar de estas cosas. No tengo el nombre del autor aquí, se me olvidó, pero vean la conferencia pasada, ahí doy la biografía, ¿no? Bibliografía. Bueno, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al 34, y después vamos a leer del 35 al 39. Juan 1, 29 al 34 primero, vamos a hacer esa primera lectura. Y vamos a poner atención aquí a lo que sucede. Dice el versículo 29, el siguiente día, sí dice, ¿verdad eso? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Repita conmigo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora dile a tu hermano, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí a este joven no le ha dicho a nadie, pero díganle. Ok, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Eso está tremendo. Esa sola declaración es suficiente para hablar un montón acerca del Señor y de la visión que Dios tiene. Y es muy interesante ver que Juan el Bautista estaba teniendo esta revelación acerca de él. Bueno, vamos a continuar. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, ¿qué dijo Juan el Bautista de Jesús? O de esta situación, ¿qué dijo? Ok. Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía. Qué interesante que dice en dos versículos que no le conocía, ¿no? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la primera sección que vamos a leer y la primera parte. Bueno, Juan el Bautista es primo del Señor Jesucristo. Sí sabían, ¿no? Él es su primo, y no es un primo ahí cualquiera, sino es gente muy cercana. Vemos la evidencia en la Escritura cuando se visitan las mamás. En fin, hay muchas cosas que nos hablan. Y Juan el Bautista no conocía que Jesús era el Mesías, porque pues,
Claro que conocía a Jesús, era su primo, seguramente jugaban a las traes y a las escondidillas, ¿no? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él no sabía que él era el Mesías y que había un momento en el que tenía que manifestarse, ¿no? Y que algo del Señor vino, algo de Dios vino. Esta es una historia sumamente interesante, cómo es que la vida de Juan el Bautista está profetizada en el libro de Isaías, de uno que preparaba el camino, de uno que allanaba este andar, preparaba la venida de este Mesías, el anunciamiento de este Mesías. Y vemos que hay un cumplimiento para toda esta palabra. Juan el Bautista tiene un tiempo de ministerio en donde tiene una serie de discípulos, una serie de gentes que son instruidas por él, que les habla la verdad de Dios, principalmente el arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Él está predicando que se deben arrepentir las personas por medio del bautismo, y este es el ministerio que Juan el Bautista está llevando a cabo. Pero en el corazón de Juan el Bautista había un elemento celestial que le dijo, según lo que leemos aquí: quien tú veas que el Espíritu Santo descienda y permanezca sobre él, este es el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista tiene una revelación profunda de quién es el Mesías. Él tiene una revelación de Dios acerca de cuál es la persona y el momento en el que vendría esto. Quizás no con toda exactitud, pero dice la Escritura que cuando él lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué declaración tan interesante y tan importante. Así que no es esta historia, no es una cosa que solamente debemos contar así, sino es el parteaguas de la historia completa. Es el irrumpimiento de Dios mismo sobre la tierra, el cumplimiento de sus promesas, Dios haciéndose hombre en medio de todo este escenario y de todo esto que se nos está describiendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, agradable, aceptable delante de Dios, se estaba presentando delante de los hombres. No hay mayor misericordia, no hay mayor gloria, no hay mayor propósito que el que Jesucristo se manifestara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque él ya tenía 30 años sobre la tierra y había nacido un bebé, ¿se acuerdan? En un pesebre, y la profecía decía: y este niño tendrá un nombre, ¿se acuerdan? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso ya se había cumplido 30 años atrás. Pero ahora venía la manifestación gloriosa de la misericordia de Dios acerca de un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos un acontecimiento sumamente, hasta podríamos decirlo, cósmico en este sentido. Todo el universo, todas las cosas comienzan a tener sentido basados en este hecho del cumplimiento del anunciamiento, la anunciación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas que yo veo aquí, y es que es importante de observar, es que la visión de Juan el Bautista no era diferente de lo que Dios deseaba. Imagínense si Juan el Bautista hubiera dicho: oye, pero si es mi primo. ¿Sí está claro? Oye, pero si es mi primo, he vivido con él, ¿no? Incluso esto fue algo que ofendió a los religiosos de su tiempo, ¿se acuerdan? Dice que no sabemos quién es él, no sabemos de su madre, no sabemos de sus hermanos, no nos hizo un mueble. ¿Sí se acuerdan? Los religiosos estaban ofendidos porque decían: es Jesús, es Jesús el hijo de María. Y todos estaban ofendidos en este sentido porque no había una realidad profunda de Dios, no había una revelación profunda. Pero Juan el Bautista sí tenía esta visión. Él tenía la visión celestial. Esto está bien tremendo, porque sin visión celestial todas las cosas las vamos a ver mal. Todo lo que suceda alrededor no va a tener la forma ni el sentido específico. Ahora, quiero que observen otra cosa. Juan recibió un testimonio de parte de Dios. Dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Juan el Bautista recibió un testimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto?
el testimonio de parte de Dios. ¿En dónde lo recibió? Lo recibió por correo, por email, por WhatsApp. ¿Cómo recibió esto Juan el Bautista? ¿Sabes? Fue en su espíritu que pudo recibir estas cosas. Fue el Espíritu de Dios que estaba acomodando todo dentro de él, que dijo, él pudo determinar y ver, el Señor hará que descienda el Espíritu Santo en una forma y yo sabré que este es el Mesías. Mis amados hermanos, si no tenemos la capacidad de ver las cosas en la profundidad de lo que Dios quiere hacer, si no tenemos la misma visión del Señor, puede ser que el espíritu religioso que hay en nosotros aparte esas cosas. Y entonces digamos, ay no, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué no esto otro? ¿Y por qué no de esta manera? De acuerdo a nuestras imaginaciones. Necesitamos con urgencia tener la misma visión celestial para que podamos colaborar en todos los eventos que suceden a nuestro alrededor todos los días, para que entonces sepamos qué es lo que el Señor nos ha concedido y cuál es la razón que Él tiene para esta vida en nuestras propias vidas. Eso es muy interesante. Entonces, Juan el Bautista podemos ver, no solo en el texto que vamos a leer, sino en la escritura, que está lleno de discípulos, de gente que lo sigue. Incluso los religiosos, incluso las personas del gobierno se acercaban para arrepentirse. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, ahí luego se acuerdan, ahí luego sabrán. Bueno, Juan tiene una audiencia en el río Jordán. Él tiene una serie de personas. Cuando él está haciendo esto en el Evangelio de Juan no lo podemos ver con mucha claridad, pero lo podemos ver en los otros 3 evangelios, los evangelios sinópticos. Podemos ver que él estaba bautizando. Él estaba en un momento de ministración, vamos a decirlo así. Estaba en plena campaña. Ahí estaba la gente viniendo y bautizándose por Juan el Bautista para arrepentimiento de pecados. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, era el anuncio de Juan el Bautista. Y ahí estaba todo el bullicio, toda la gente, los religiosos que veían de lejos y juzgaban de una manera equivocada. Estaban aquellos que estaban arrepentidos de corazón y que buscaban a Dios. Esto es muy interesante. Y en medio de todo ese andar, de nuevo encontramos esta declaración, o es el mismo momento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio de la venida de este Mesías no fue algo secreto, sino fue algo público. Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista señaló a Jesús. Él dijo, es Él al que tienen que seguir, es este. No fue subjetivo el anunciamiento de este Mesías. La parte subjetiva vino con los profetas, vino con toda la parte anterior a esto, pero ahora había una manifestación clara de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había duda alguna, no había manera de equivocarse. No es que él señaló una cosa pero era algo más atrás, no, era Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También observamos que hay un diálogo entre Juan el Bautista y Jesús acerca de que tú tienes que bautizarme a mí, y el Señor le dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia, y entonces el Señor tiene que ser bautizado. Y bueno, es todo, hay muchas cosas que decir ahí, pero lo importante es que el anunciamiento del testimonio, escucha bien esto, el anunciamiento del testimonio de Dios acerca de quién era Jesucristo vino por medio de un hombre, Juan el Bautista. El Señor Jesús no llegó en medio de la reunión de Juan el Bautista y les dijo, hey, a ver todos aquí, atención, pongan atención, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí lo ves? No fue así, sino fue la declaración de un hombre que tenía la revelación del Señor, tenía la visión celestial. Jesús mismo podía haberse presentado a sí mismo, pero él necesitaba cumplir toda justicia y tenía que caminar de acuerdo a la revelación de Dios. Esto es muy significativo, mis hermanos, porque el Señor nos necesita a nosotros como Juan el Bautista. El Señor necesita una iglesia que tiene el testimonio profundo de Dios y que anuncia las verdades de la visión celestial sobre la tierra. El Señor te necesita a ti, me necesita a mí para decir, Cristo viene.
Y Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. El Señor necesita de nuevo este ministerio de Juan el Bautista, no propiamente sino los testigos fieles acerca de la realidad espiritual de la visión de Dios. Mis amados, no podemos anunciar ninguna otra cosa que no sea el testimonio del Padre acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Y necesitamos estar preparados para ser quienes anuncian este testimonio. Mis hermanos, nosotros solos tenemos que decir: este acontecimiento tiene como resultado tal cosa, esta situación apunta hacia esto otro, porque la preparación de las cosas que Dios va a hacer incluyen a una iglesia que habla las verdades de Dios. Bueno, vamos a avanzar en esto. Tenemos que despertar a esta realidad y tenemos que abrazar esta realidad. Si el Señor Jesucristo viene, tenemos que demostrar, mis hermanos, que esto es una realidad. No es un cuento, no es una esperanza estéril, es el evento de los eventos. El Señor Jesucristo viene. En verdad que viene. En verdad que viene. Y nosotros tenemos que señalarlo. En verdad que viene. Ya no vamos a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese fue un tiempo de esa manifestación. Sino ahora diremos: he aquí viene el Rey de Reyes a reinar sobre la tierra. Ahora declaramos, anunciamos en esta intimidad del testimonio de Dios una realidad profunda que tiene que cumplirse en medio de nosotros. Pero tenemos que tener la visión celestial. Tenemos que compartir la visión celestial. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no tenemos la visión celestial, entonces podemos estar augurando cosas que no existen. Hay muchos textos que nos hablan. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es Henry Kissinger? Les voy a decir quiénes saben, los mayores de 50 años, ¿no? O 60. Henry Kissinger fue un primer ministro, ¿no? Bueno, decían que Henry Kissinger era el anticristo. ¿Cómo ven esa? Y estaba de moda eso, y es que él es el anticristo. Y ahí, mira, se le ve una vez, aquí le tomaron una foto y se le ve que tiene una colita que le sale por abajo del pantalón, ¿no? Era el mismo diablo, ¿no? Y podemos hacer tantos rollos por medio de nuestras imaginaciones por no tener la visión celestial. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y mucha gente se ha atrevido a ponerle fecha a la venida del Señor. Tal fecha va a venir. Y hace relativamente poco hubo uno que los autobuses y los espectaculares, ¿se acuerdan? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me da pena ajena pensarlo. Porque no compartían la visión celestial. Porque no tenían la realidad profunda del Espíritu de Dios. Ya después dijeron: no, es que ¿quién creen que la calculadora se le acabó la pila y entonces estaba mal la cuenta, ¿no? Faltan muchos años más, ¿no? En fin, la realidad es que si tú y yo no tenemos la visión celestial, podemos decir tantas cosas, podemos crear tantas leyendas, podemos tener tantas imaginaciones acerca de la venida del Señor, que no vamos a lograr ninguna cosa. Incluso podemos pensar que esto no es cierto, y en la Escritura lo vemos. Pablo menciona esto, ¿no? Algunos se burlaban y decían: ¿dónde está el cumplimiento del anuncio de su venida, ¿no? Y la realidad es que el Señor viene, y eso es algo que no se puede, no se va a detener. Pero necesitamos compartir la visión celestial para decir: sí, amén, ven Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces todos pudieron ver esta manifestación gloriosa física acerca del Señor Jesús. Una paloma que descendió sobre de él, mostrando que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay. Esta imagen es maravillosa. La misericordia de Dios, su amor eterno, se estaba expresando en medio de la humanidad. De verdad que este es un evento que no podemos olvidar, que tenemos que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a todas las personas. Cristo vino en carne. El Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne, hermanos. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces tenemos que ver esto. Bueno, la Escritura nos dice, ahora vamos a leer por favor
del versículo 35 al 39 de Juan 1. Juan 1, 35 al 39. Dice, el siguiente día, o sea, al otro día de que pasó el acontecimiento de este anunciamiento, que fue un evento, quiero que no pierda de vista eso. El evento del 29 al 34, del versículo 29 al 34, fue un evento sumamente público. Había mucha gente, estaban presentes muchas personas. Pero el versículo 35 nos dice que el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Ok? Bueno, está chistoso porque como si dijera no se murió, ¿no? Pero parece ser que las palabras otra vez estaba Juan se refiere a que Juan estaba de pie. No es muy trascendente. ¿Y quién más estaba con Juan? Dos de sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Un premio al que, ¿no? Andrés y Juan, muy bien. Juan el evangelista. Bueno, en realidad no se sabe a ciencia cierta, porque no hay ninguna evidencia de que sea Juan, pero según lo que se puede inferir, era Juan el que estaba ahí, por algunos detalles ahí que no tiene mucho sentido aclarar en este momento. Pero estaba Juan el Bautista y estaban sus discípulos, vamos a tomarlo así, Andrés y Juan el evangelista. Ahí estaban los tres. Esto es algo muy interesante porque ya no había el mismo número de personas. Escucha muy bien esto. Un día antes hubo una revelación acerca de esto. La Biblia no nos dice más acerca de la gente. ¿Qué pasó con la gente? Si dijeron, oye, él es el Mesías, no hay ninguna aclaración acerca de esto. Pero en el siguiente día hay un suceso muy importante que vamos a ver ahorita. Entonces, estaban estos tres y esto nos habla de algo mucho más íntimo, algo mucho más personal. Estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, ¿no? Quiere decir que había ahí una relación de intimidad. Déjeme tomar un momento aquí. ¿Qué relación hay entre un maestro y un discípulo? ¿Es una relación lejana? ¿Es una relación ausente? ¿Es una relación ajena? ¿Cómo es una relación entre un maestro y sus discípulos? ¿Cómo es? Es cercana. ¿Qué más? Cercana, es íntima. Muy bueno, son muy listos. Una relación íntima, ¿cierto? ¿Qué más? Hay una relación de respeto. Están gruesos. De respeto, una relación de respeto, una relación de sujeción, por acá lo dijeron. Muy bien. Sujeción, muy bien, porque quiero que no pierdan de vista esto. Juan el Bautista tiene a dos de sus discípulos. Sus discípulos son gente muy cercana, gente que le preguntaba a Juan el Bautista acerca de las cosas. ¿Vamos bien? Que eran instruidos. Y Juan el Bautista los enseñaba, les decía, pero también comía con ellos, ¿no? También iban al mercado juntos, no sé, en la Biblia no nos dice nada más, pero un maestro y un discípulo siempre tiene esta relación donde hay un interés entre uno y el otro. El maestro está interesado en que el discípulo aprenda y el discípulo está muy interesado en que el maestro le enseñe. Entonces hay esta relación de respeto, esta relación de lealtad, ¿no?, que tenían sobre él. Entonces la Biblia nos dice que ahí estaban Juan el Bautista, Juan el Evangelista y Andrés. ¿Y de qué estarían hablando? Quién sabe de qué estaban hablando, pero ahí estaban. Y podemos observar que ellos estaban ahí y ya no había tanto bullicio, ya no había tanta labor en la que se encontraban, no había tanta distracción, sino había algo más íntimo, algo más personal, ¿no? Algo más íntimo. Seguramente es una práctica que acostumbraban. Un maestro con sus discípulos acostumbra a tener este tipo de cosas. Bueno, entonces dice la Biblia que mientras estaban ellos en eso, ¿ya lo leímos el texto o no? Bueno, vamos a leerlo. 35 al 39. ¿Están listos? El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, entonces vemos que es un cuadro que nos pinta el evangelista Juan acerca de esto. Casi dice: estábamos Juan el Bautista, Andrés y yo, y de pronto Juan el Bautista, dice el versículo 36, mirando a Jesús que andaba por ahí. Esta cosa me llama mucho la atención, este asunto. En primer lugar, un día antes vemos que el Señor Jesús llega y le dice a Juan: necesito ser bautizado para que cumplamos toda justicia. Al siguiente día, el Señor Jesús pasaba por ahí. No iba a verlos, no iba a ver a Juan, no iba a esta reunión de estos tres donde estaba Juan y sus discípulos, sino dice que él pasaba por ahí. ¿Por qué pasaba por ahí? No lo sabemos. ¿A dónde iba? Tampoco lo sabemos, ¿no? Algunos argumentan que ya se iba a dormir, ¿no? Y que iba de camino hacia el lugar donde iba a descansar. Sin embargo, lo que sucede en la vida de Juan es sumamente significativo. Vemos que Juan pone su mirada en Jesús. De nuevo, él va pasando por ahí. Es muy interesante porque no es como ahora. O sea, no se encontraba en una ciudad llena de coches y de gente. Es una situación completamente diferente lo que está sucediendo en medio de esto. O sea, tenemos que pensar mucho en eso. Bueno, entonces Juan lo ve pasar y dice que puso su mirada en él. Esto a mí cómo me tocó. ¿Qué significa esto? Juan puso su mirada en Jesús. Déjeme encontrar nada más aquí. Ok. Esta palabra mirar viene del griego emblepsas y significa no solo ver, sino ver detenidamente y mirar reflexivamente. Juan el Bautista vio al Señor Jesús y casi como si el mundo se hubiera detenido y él solo podía poner sus ojos en él. Y podemos saber que tiene razón por la siguiente declaración que él hace. Juan el Bautista vio a Jesús mientras caminaba. No lo llamó, ¿sí lo ven? No le dijo: hey, Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios. No, él está con sus discípulos y está hablando con sus discípulos, pero él lo ve pasar. Él ve la encarnación de Dios. Él ve la obra más grande de misericordia sobre la tierra. Él está contemplando la promesa de Dios por todos los siglos cumpliéndose, pasando enfrente de él. Él no podía estar ajeno, ausente a esto, por el fuego de la profunda revelación del Señor y de la visión celestial. Él no podía pasar por hecho de que ahí va Jesús. No, ahí va el Cordero de Dios. Ahí va Dios mismo. Ahí va la salvación de Israel. Ahí va el que está preparando todas las cosas. Recuerden que Juan el Bautista tenía un conocimiento limitado acerca de las cosas, pero estaba el cumplimiento de toda su era delante de él. Así que su mirar acerca de Jesús no fue algo descuidado, algo sin sentido, sino algo reflexivo, algo que lo hacía contemplar de una manera diferente. Mis hermanos, hasta que nuestro corazón despierte a esta misma pasión, la realidad es que podemos ver pasar a Jesús enfrente de nosotros y no va a pasar ninguna cosa. Estas palabras de Juan, el resultado de esto, fíjense, dice que él, al mirarlo, versículo 36, yo sé que es un texto que parece que no dice nada ahí, pero dice mucho. Dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, vuelvo a tomar la idea, lo vio reflexivamente, lo vio en admiración, lo vio en poder, lo vio en gloria. Y luego dice aquí la escritura: dijo, ¿no? ¿Sí o no?
Esta es otra palabra que creo que no se podría traducir con todo el poder que tiene al español. La palabra en griego, no la apunté la palabra, pero es una palabra en griego que significa, como resultado del haber contemplado de esta manera al Señor, Él declaró. No había otra manera de responder ante lo que estaba pasando delante de él. La forma natural en la que Juan el Bautista tendría que responder en ese momento era declarar: he aquí el Cordero de Dios. Ya no dijo que quita el pecado del mundo, solo dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esta declaración es sumamente poderosa para la vida de estos dos hombres. Estos dos hombres son tocados por medio de esta declaración. Hay algo que sucede más allá de su intelecto, más allá de su alma, sino en lo profundo, en lo íntimo de su espíritu. El Señor tocó la vida de estos dos hombres, pero provino de un hombre que había contemplado al Señor. Provenía de un hombre que había visto de una manera reflexiva a este Jesús, y solo podía decir, casi como un grito desesperado de su espíritu: este es el Cordero de Dios. Un autor y un hermano que hay un montón de hermanos que han estudiado de esto, incluso mencionan que la palabra he aquí el Cordero de Dios es: les presento al Cordero de Dios, o otra idea es: les entrego al Cordero de Dios, como diciendo: poséanlo, es suyo, este Cordero de Dios es de ustedes, es el Señor mismo, para que sea su posesión y ustedes sean su posesión de Él. Espero que podamos entender esto. Está tremendo esto, mis hermanos. He aquí el Cordero de Dios. La segunda vez que Juan el Bautista declaraba esto, la primera vez lo hizo en el bullicio de las personas, para lo cual no tenemos ningún testimonio de lo que haya pasado alrededor. No sabemos si alguien se acercó y dijo: bueno, sigamos al Señor. La Biblia no nos dice esto. No sabemos si despertó algo en el corazón de las personas. Pero en esta segunda ocasión, que es algo más íntimo, que es algo más profundo, que es algo más personal, mis hermanos, dos hombres fueron tocados de tal manera que no tuvieron otro remedio más que seguirle. Juan estaba declarando con un peso de gloria. Híjole, mis hermanos, tenemos que buscar esta experiencia. Tenemos que buscar esta experiencia, hermanos. Necesitamos ver al Señor Jesús de una manera reflexiva. Necesitamos ver al Cordero de Dios. Necesitamos ver a Jesús, que está por ahí. No fue a verlos, no se acercó, no los tocó, no oró por ellos, no les dio un sermón, no les dijo nada. Él solo pasaba por ahí. Ahí estaba el Señor. Y mis hermanos, en la Escritura está el Señor Jesús ahí. Ahí está. Y a veces no va directamente a nosotros, solo está pasando por nosotros. Y nosotros tenemos que admirarlo. Tenemos que tomar el tiempo para verlo, para tomar el gusto de esta intimidad. Me encanta el contexto de lo que está hablando, porque no fue Andrés y Juan el evangelista el que estaba emocionado del Cordero de Dios, sino Juan el Bautista. Andrés y Juan el evangelista fueron beneficiarios de la revelación de Juan el Bautista solamente. Ellos no tuvieron la revelación tan profunda que tuvo él hasta mucho tiempo después. Pero un maestro había trabajado con sus discípulos de una manera íntima. Note bien esto que voy a decir. Toda persona que es un testigo verdadero, un testigo de las verdades divinas, de la revelación profunda de Dios, debe de tener estas tres características que tiene Juan el Bautista. Vamos a verlas ahorita. Si alguien tiene una revelación del Señor, debemos de tener estas tres características para que algo sobrenatural suceda. Si no, de otra forma,
podría ser solamente un conocimiento externo, como el primer día. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nadie dijo nada y no pasó nada. Pero el segundo día 2 hombres fueron tocados. Bueno, la primera cosa que podemos ver y que tú y yo como testigos de la verdad de Dios debemos de tener es contemplar al Cordero de Dios. Necesitamos conocer a Jesús de una manera íntima. Necesitamos poder, como resultado de este lugar secreto y de esta relación profunda, proclamar lo que hemos obtenido del Señor en lo íntimo. Todos los testigos del Señor tienen que aprender a contemplar al Cordero. Tienen que verlo, tienen que palparlo, tienen que comerlo, tienen que vivirlo, tienen que imaginarlo, tienen que pensarlo, tiene que estar en abundancia en nuestros corazones. Cuando nosotros no somos capaces de ver al Cordero, cuando el Señor Jesús solamente pasa como un personaje más de los evangelios, cuando Él ese simple pasar no transforma nuestra visión, no somos testigos verdaderos. No hay poder en lo que vayamos a declarar. No hay ninguna profundidad ni influencia para la audiencia que podamos tener. Me llamó mucho la atención. Juan el Bautista tenía discípulos. ¿Cuántos de aquí tienen discípulos? ¿Sabes qué? Todos tenemos discípulos de alguna manera. Tenemos a nuestros hijos. Pero es que ellos están casados. No importa, hay que seguirles dando sus cachetadas. Hay que seguirlos instruyendo o no lo necesitan. ¿Qué piensan? ¿Y los nietos? Por supuesto que sí. Los nietos tienen que ser discipulados por los padres, tienen que ser discipulados por los abuelos. ¿Cuántos dicen amén? Que sus papás les peguen, pero los abuelos los discipulamos también. ¿Sí o no? Todos tenemos de alguna manera una influencia. De hecho, la relación o la realidad de la vida de la iglesia es que todos nos pertenecemos y de alguna forma tenemos que aprender unos de otros, ¿o no? Tenemos que ser enseñados unos de otros, y de alguna forma todos somos discipuladores. Vamos a poner un ejemplo. Juan Manuel ha estado insistiendo: pasen, hermanos, pasen aquí a leer, traigan lo que han comido del Señor. ¿Sí lo ha dicho o no? Tenemos que crecer en esto, desarrollarnos en esto. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa, mi hermano, si el que pasa realmente no ha contemplado al Señor Jesús? Si el que pasa solamente está tratando de demostrar que sabe. Si el que pasa, no estoy desalentándolos para que no lo hagan, al contrario, pero tiene mucho sentido lo que voy a decir. Si el que pasa está pasando para demostrar su espiritualidad, ¿sí serviría de algo? No, porque depende de cuánto contemplamos realmente al Cordero. ¿Cuánto realmente fue nuestra vida absorbida por este hombre? ¿Cuánto nos pudimos perder en la grandeza de quién es esta persona? Y de tal manera que cuando proclamamos como el resultado de esta intimidad, las vidas de los cristianos son transformadas. Esto que estoy diciendo está sorprendente. A veces yo sé que los que compartimos sabemos esto. A veces pensamos que nos bajamos de compartir y decimos: ¿qué dije? ¿Sí o no? ¿Qué dije? Dios santo, que se borre de internet y que nadie lo oiga. ¿Sí? Perdóname, ¿no? Y de pronto te bajas y un hermano, qué bendición. Yo le estaba pidiendo al Señor esto y el Señor me contestó, y tú dices: pues sí, gracias, hermano. ¿Sí o no? Porque quizá no somos buenos oradores, quizá no seamos tan expertos en todas las cosas, pero Juan el Bautista había contemplado al Cordero.
Y todo aquel que se levanta a predicar aquí, o a hablar allá, o a darle una clase a los niños, o cuidar a los bebés, o hacer cualquier cosa, necesita contemplar al Cordero antes de hacerlo, para que entonces el simple saludo del edecán que llega en la mañana o en la noche, bienvenido, sea suficiente para transformar la vida de esa persona. Amén. Mi hermano, tenemos que contemplar al Cordero de Dios. Tenemos que ir a la Escritura y detenernos y decir: Señor, aquí estás pasando. Dios hecho carne, el Dios de la gloria hecho hombre, muriendo por mis pecados, destruyendo las obras de Satanás, preparando el camino para la nueva Jerusalén. Tantas cosas que podemos reflexionar, y entonces vemos al Cordero de Dios, y como resultado podemos declarar quién es Él en verdad, no en un texto, no en lo que un hermano dijo. No seamos ecos, hermanos, seamos las voces del Espíritu que se levantan en medio de la congregación. Tenemos que tomar tanto provecho de los hermanos que nos precedieron. Hay tanta gente, de verdad, hay tanta gente que escribió libros, que dejaron conferencias, que tenemos que abrazar eso, tenemos que tomarlo, tenemos que ser construidos. Pero todo eso no debe ser nuestro mensaje, sino debe ser aquello que nos motiva a contemplar al Cordero de Dios. Hace rato estaba viendo con Mabel el testimonio de Andrew Palau. ¿Saben quién es Luis Palau? ¿Alguien sabe quién es Luis Palau? Solamente los mayores de 50 saben quién es Luis Palau. Sí, de verdad. ¿Conocen a Billy Graham? Bueno, pues es la versión latina de Billy Graham, ¿no? Es uno de los evangelistas, el evangelista latino más importante, ¿no? Mucho, de hecho van a sacar por ahí una película de él. Y estaba oyendo el testimonio de su hijo. Y Luis Palau visitando todos lados del mundo y predicando y haciendo campañas, y la gente salvándose por montones, ¿no? ¿Y su hijo dónde creen que estaba? Estaba en la universidad, perdido en las drogas, en promiscuidad sexual, dándose toda una vida de pecador y de locura. Y este hombre menciona que dice: mis padres se cansaron de predicarme y de hablarme las verdades de quienes me hablaban del mismo mensaje que le decía a las multitudes. Luis Palau escribió 60 libros o por ahí así. Dice: todos sus libros me los predicaba a mí de primera mano, ¿no? Dice: pero nunca vi. Y cuenta un día, hasta que un día en una campaña, dice, que me invitó mi papá, me obligó a ir. Y dije: yo ya sé cómo manejar a los cristianos, yo ya sé cómo hablarles a los cristianos. Pues es el hijo de Luis Palau, ¿no? Dice, y estando en todo eso, dice, llegó el día en el que el Señor me enfrentó a mi realidad, a los 27 años. Y dice, y fue tal lo que el Señor trató conmigo mientras estaban predicando. Dice que pude ver por primera vez al Señor. Dice, y a partir de ese momento no volví a ser la misma persona. Y él se arrepintió de sus pecados y se volvió el Señor, y ahora es un predicador, ¿no? Que está trabajando para el Señor. Y yo me pregunto, ¿qué necesitamos en nuestras vidas para que el mensaje del Señor sea trascendente para las personas que nos rodean? Necesitamos conocer al Cordero para declarar en el momento correcto las cosas que van a transformar las vidas de las personas. Hay mensajes que son trascendentes y no podemos dejar de hablarlos. Bueno, vamos a continuar. Esa es la verdad, esa es la hora de verdad. Ahora sí que reloj, detén tu camino. La segunda cosa, que todo testigo de la visión celestial, espero que vayamos a poder tomar forma de esto. La segunda cosa que todo testigo necesita es hablar de lo que ha descubierto en el lugar secreto, en la intimidad, proclamar lo que como resultado de la contemplación
del Señor ha tenido. No podemos quedarnos callados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que haya visto al Cordero quiere hablar lo que vio. Hubo un accidente. Ibas tú por ahí caminando y viste el choque, lo viste en vivo y a todo color. Viste cómo chocó, dio vueltas el carro, se volteó, salió uno volando, ¿no? Fuiste testigo de eso. Te voy a preguntar, ¿qué es lo primero que cuentas a la siguiente persona que conoces que ves? ¿Qué es? ¿Sabes qué le cuentas? Lo extraordinario que experimentaste. ¿Tengo razón o no? Y se lo cuentas ahí, y todo el día eres el vocero número 1 del accidente del Metrobús. ¿Tengo razón o no? ¿Tengo razón o no lo que estoy diciendo? Cualquier cosa que veas. Aquí en Colonial un día pasó que corretearon a uno con una pistola y que dejaron el carro prendido y que lo jalaba y le decía, ayúdenme, ¿no? Y todos conocen la historia. Ya, yo había conocido una historia más reformada que nada, ¿no? Porque por ahí alguien contó que vio a Mickey Mouse, ¿no? En la versión que yo oí, o sea, ya estaba muy maleada esa versión. Ok, cuando nos pasa algo extraordinario, lo primero que deseamos hacer es contárselo a cualquiera. ¿Entiendes para dónde voy? El que ha visto al Cordero, lo primero que quiere es decir lo que vio. El que vio a ese hermoso Salvador, a ese precioso Señor, lo primero que quiere, lo que hay en su corazón, lo que salta en su alma, es decir, necesitas saber esto. Y a lo mejor nos van a faltar palabras, a lo mejor somos torpes para decirlo, pero es el Espíritu de Dios el que está en nosotros, proclamando la verdad de quién es el Señor Jesús. Por eso, mi hermano, no te canses de pasar. ¿Has contemplado al Cordero? Pasa. ¿Has visto a Jesús? Pasa. Pero, mi hermano, no seas una repetidora de cosas que no tienen vida. Contempla al Cordero, y cuando tengas esa revelación profunda, ven y proclámalo, porque cuando hagas eso, las vidas de los cristianos serán transformadas. Tú no sabes que hay una persona que viene por primera vez y con tu predicación, por medio de lo que declaraste del Cordero, va a decir, Él es el que quita el pecado del mundo. No lo sabes. No sabes si uno aquí tiene un problema tan serio que no sabe cómo reaccionar. Y cuando lo estás proclamando, esta persona dice, amén, Señor. Digo sí a tu palabra. Creo lo que tú me dices. La fe que necesitaba la estoy obteniendo en medio de esto. Qué tremendo es el Señor. La tercera cosa que hace todo testigo de la visión celestial es que transfiere la mirada de sí mismo al Señor Jesucristo. Me impresionó. Juan el Bautista, ¿sabes qué le pasó cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios? ¿Sabes qué le pasó? Perdió 2 discípulos. Perdió 2 discípulos. Perdió 2 personas a las cuales él enseñaba, él les cuidaba. ¿Crees que él no tendría un afecto para con ellos? Incluso ellos para con él, una lealtad acerca de eso. Pero cuando les dijo, he aquí el Cordero de Dios, estos discípulos lo dejaron y siguieron a Jesús. Un verdadero testigo, escucha bien esto, un verdadero testigo de la visión celestial entrega a las personas al Señor Jesucristo. Está sorprendente esto. Juan el Bautista no dijo, no, espérate, deja que yo pase y entonces ya se van con él. ¿O sí dijo eso? No, espérense. Bueno, vayan un rato allá y luego regresan. ¿Les dijo eso? No, él le dijo, Él es el Cordero de Dios. Él es el que les hablé, que era más grande que yo, dicen los evangelios. Él es al que tienen que seguir. Él es, síganlo a Él. Su lealtad le pertenece, su lealtad les pertenece a Él, no a mí. Porque yo voy a pasar. Un verdadero testigo
mueve la vida hacia el Señor Jesucristo. Está tremendo esto. Y aunque nos convertimos en personas que pueden marcar las vidas y trascender en las vidas, escucha bien esto, aunque nos podemos convertir en personas que ayudan a trascender la vida de otros, la gloria es de Cristo. Hijo, y nosotros solamente somos unos instrumentos que pasan. Pero gloria a Dios que Él nos permite ser colaboradores de Él. Cuando estas tres cosas se juntaron en la vida de Juan el Bautista, el corazón de estos discípulos se inflamó por Jesús. Observa muy bien esto. ¿Cuántos milagros había hecho el Señor Jesús? ¿Cuántos? Por eso en este momento, estamos hablando de este momento. ¿Cuántas conferencias había dado? ¿Cuántos sermones había hablado? ¿Cuántos milagros había presentado? Ninguno. Solamente estaba la revelación de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue suficiente para que estos hombres entregaran su vida. Hay algo muy tremendo en la revelación de esto. Estos discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Bueno, déjenme apurarme. ¿Tienen prisa hoy? Juega el Canelo contra Mayweather, ¿no? ¿No? Deme tantita. Aguánteme tantita locura. El testimonio con estas características es eficiente y es poderoso y transforma la vida de los que lo rodean. Podríamos explicarnos por qué la gente no se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué? Porque quizá nuestro testimonio no es lo suficientemente poderoso. Porque nuestra contemplación del Cordero quizás ni siquiera a nosotros nos ha convencido. Necesitamos volvernos al Señor. ¿Por qué nuestro testimonio no es tan poderoso? Quizás porque no hablamos. Quizás porque nos quedamos callados, porque oímos a las personas en necesidad, pero nos da miedo, nos da algo y no proclamamos la verdad. O quizás porque estamos buscando una ganancia para nosotros y no que todo sea para el Señor. Necesitamos despertar a esta realidad. Un asunto muy importante en la predicación de Juan el Bautista fue la repetición. No fue la primera vez que él predicó esto, sino la segunda. He aquí el Cordero de Dios. No sabemos cuándo nuestro testimonio va a dar efecto. Escucha esto. No sabemos en qué momento el poder de Dios va a salir de nuestras palabras. Pero no podemos de proclamar lo que hemos visto y oído. No te canses de hablarle a tus hijos. No te canses de proclamar la verdad del Señor. No te canses de decir aquello que has visto del Señor. No te canses, no te canses. Repítelo y vuélvelo a repetir. Porque en alguno de esos momentos el Señor va a hacer lo necesario para que sean transformadas las vidas. Pablo lo decía de otra manera. Dice, les he hablado de estas cosas muchas veces. Dice, pero para ustedes es seguro. Para ustedes es seguro que se los vuelva a decir. Ya sé que se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a decir. Para ustedes es seguro. En el libro de Deuteronomio vemos que el Señor mandó a Israel, ¿no? Creo que es un texto que leyó Joaquín hace rato, de amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas sus fuerzas. Pero más adelante el versículo 7 dice, y repetirás estas cosas a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás, y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios revelada a nuestro espíritu tiene que ser proclamada a todos los que nos rodean. No podemos callarnos, no podemos dejar de decirlo. Necesitamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estos dos ex discípulos de Juan ahora se habían convertido en seguidores del Señor Jesús. ¿Sabes quiénes eran estos dos seguidores? Son los primeros cristianos. Voy a una cosa más y ya termino.
Esta es una de las visiones de Dios acerca de la iglesia. Andrés y Juan, el evangelista, son los primeros cristianos. Por supuesto que los primeros cristianos fueron llamados más adelante en otro lugar, y el Señor establece su iglesia en otro lugar, y hay toda una serie de acontecimientos. Pero quiero que escuches esto. Los primeros que tuvieron la fe en Jesucristo son estos dos. ¿Sí o no? Son los primeros cristianos. ¿Por qué es importante entender esto? Por lo siguiente. Porque el Señor está marcando quiénes tienen que pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Quién tiene que pertenecer a la iglesia de Cristo? Alguien que convencí con mis argumentos, le gané un debate y entonces lo traje y ya tiene que venir. Es alguien que la esposa lo trae porque si no vas a ver. Y entonces viene el esposo y está así. Y desde aquí se ve como el humo le sube así. O el hijo, que también viene a la fuerza. ¿Quiénes deben de componer la iglesia de Cristo? ¿Sabes quiénes? Los que tienen la revelación del Cordero de Dios. Esto a mí me sorprendió. No podemos tener a la gente porque Dios te va a regresar a tu marido. Dios te va a prosperar en tus negocios. Dios te va a quitar toda enfermedad y serás más que victorioso. Pamplinas. No podemos tener a la gente con tonterías. La iglesia solo está compuesta de aquellos que han visto al Cordero de Dios. No hay otra cosa. No hay otra visión celestial acerca de esto. Quiero que veas esto. Cuando los cristianos ven al Cordero de Dios en toda su belleza, en toda su gloria, en todo lo que es Él, estos son los que conformarán la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan Manuel acerca del reflejo hasta a mí se me olvidó, esta piedra preciosa que está al principio? ¿Cuál? Jaspe. ¿Por qué es jaspe? Porque es la divinidad en medio de nosotros. Está tremendo. En la iglesia del Señor no puede haber cosas que sean diferentes de Dios, de la revelación de Dios. Mis hermanos, no importa cuántos años tengas viniendo, no importa seas hijo de quien seas, no importa si la cuna era de marca cristiana, eso no importa. Si no has visto al Cordero, no has nacido de nuevo. Y necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas la realidad del Cordero de Dios. Necesitas decir: yo no puedo vivir un día más sin ver a este Cordero. No puedo dejar de ver esa belleza, no puedo dejar de ver esa gloria, porque este material es lo que compone la nueva Jerusalén. Imagínate a alguien que sea en la iglesia gloriosa, que haya sido convencido por los argumentos humanos, o por obligación, o por el chantaje. ¿Crees que va a ser algo la nueva Jerusalén? ¿Sí lo puedes ver? Necesitamos al Señor, hermanos. Necesitamos al Señor de verdad, de verdad, de verdad. Necesitamos pedirle a Dios, tenemos que ser honestos y decir: Señor, una vez me alumbraste, pero tiene tanto tiempo que no veo tu gloria. No había ningún milagro que pudiera alumbrar a estos hombres. No había ningún poder en las palabras de Jesús que los pudiera convencer. Fue la predicación de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, que les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Una vida, termino con esto ahora sí ya, tan. Una vida que contempla al Cordero, que proclama y que lleva a Jesucristo las cosas, es esa espada de dos filos que parte lo profundo del hombre y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón de los que nos oyen. Cuando tenemos esta
este poder por medio de este andar, nuestras palabras son como espadas que transforman las vidas de las personas. ¿Sabes qué es lo que deseo? ¿Sabes cuál es mi objetivo de predicarte esto? Que busques al Señor. Que llegando a tu casa le digas: Señor, tú eres el Cordero de Dios. Déjame verte. Déjame contemplarte. Déjame estar delante de ti. Quiero ver tu belleza. Mañana hay reunión, si sabía, ¿no? Mañana que vengas a la reunión, que vengas con tal emoción como el niño chiquito. El primer día que llevamos a Emilio a la escuela, ahí vamos, bueno, creo que fue Mabel la que lo llevó. Y pasó, ya había una construcción y estaban unos albañiles ahí trabajando. Y decían: hey, hoy es mi primer día de escuela, ya me voy a la escuela. Les dijo a los albañiles, ¿no? Y ellos voltearon: ah, qué bueno, amiguito, ¿no? Y por donde pasara, voy a la escuela. Y a todo el mundo le proclamaba por qué iba a la escuela. ¿Sabes por qué? Porque estaba emocionado. Que mañana los que vienen de Colonial pasen con el Isra y le digan: hoy vi al Cordero de Dios. Y que pasen con el señor de la tienda y le digan: hoy vi al Cordero de Dios. Y lleguen aquí a la puerta junto con todos los santos que traen todas esas invitaciones: hoy vi al Cordero de Dios. ¿Qué crees? Que yo también. Y entonces estemos en la reunión de los santos glorificando al Señor. No porque el que está en la alabanza nos diga: canten, sino porque el Espíritu que está en nosotros nos dice: no hay otra cosa, no me tienes que decir, porque dentro de mí es una fuente que salta para vida eterna. No lo puedo contener. No me tiene que decir que dance, no me tiene que decir que cante, no me tiene que decir que proclame, porque dentro de mí está fluyendo. ¿Puedes ver la visión celestial? Si no tenemos esta visión, estamos perdidos. Ya, porque si no me dan cuerda y no sé, yo me paro. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio, Señor, que nos habla de ti. Gracias por todas estas cosas escondidas, Señor, que nos hablas a lo profundo de nuestro corazón. Señor del cielo, Señor, queremos pedir misericordia, porque nuestra mente, nuestro andar, nuestra preocupación, Señor, ha estado en tantas otras cosas, Señor. Nos emociona tanto este mundo y sus cosas, que hemos perdido esta gloria que tenemos de contemplarte a ti, Señor. Oh Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación. Señor, danos de nuevo danos otra oportunidad, Señor. Inflama nuestro corazón, Señor. Inflama, Señor, lo íntimo de nuestro ser, mientras te vemos en las Escrituras, Señor. Mientras te vemos predicar, hablar, enseñar, amar, tener misericordia, sanar, hacer un milagro. Mientras vemos estas cosas en los evangelios, Señor, enciende nuestro corazón por ti, Señor. Queremos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres, Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que transforma las vidas en lo íntimo. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de mi familia, de los que no te conocen, Señor. Ten misericordia de la gente que me rodea, de mis vecinos, Señor. Oh Cristo, ten misericordia, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ten misericordia de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de escuela. Señor, porque me has plantado en esta tierra para ser testigo tuyo. Sálvalos, Señor Jesús. Salva a nuestros hijos que no son convertidos, Señor.
Salva a los esposos, a las esposas que no son convertidos. Señor, ten misericordia de nosotros. Tu Espíritu Santo les convenza, Señor. Y ayúdanos a ser como Juan el Bautista, testigos de la visión celestial para llevarla a cabo sobre la tierra. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Que nuestro corazón se inflame por tu presencia, Señor. Que nos emocionemos, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones estén tomadas por ti, Señor. De tal manera que seamos efectivos en todo lo que hacemos. Señor, tú vienes pronto. Tú vienes pronto. Y sé que a tu iglesia le has conferido la revelación de lo que tiene que hacer en el fin de los tiempos. Así que ayúdanos, Señor. Sé en nosotros, Señor. Y que tu nombre sea glorificado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.